El apellido más extraño que he escuchado en mi vida. Ustedes saben que cuando uno es profesor o profesora, tiene muchos estudiantes durante su vida profesional y encuentra unos nombres y apellidos que en la vida pensaría uno que existen. Pero hay uno en especial y ustedes me ayudarán a confirmar si lo han escuchado alguna vez en su vida. Lo voy a delatar ya, porque hoy vamos a hablar precisamente de la historia de los apellidos. Voy a descubrir ya este apellido porque sé que lo están esperando. Es que con los apellidos sucede algo extraño y es que los apellidos se empezaron a crear porque las mismas personas necesitaron identificarse unas con otras, sobre todo si tenían el mismo nombre. Y antes de empezar a explicar la historia de los apellidos, ustedes se han preguntado de dónde viene su apellido. Empecemos ya. Voy a nombrar muchos apellidos hoy, así que pendientes porque si llego a nombrar el suyo, usted lo comenta aquí. Pensemos en una gran aldea, una aldea grandísima, un barrio, una vereda. En esta vereda hay muchas casas, hay muchas fincas, hay muchos espacios donde vive la gente, pero esta vereda también tiene muchos paisajes, tiene ríos, tiene montañas, tiene valles, etc. Pero resulta que aquí vive Juan, aquí vive Juan, aquí vive Juan y aquí vive Juan. Y resulta que un señor le dice a su hijo, hijo, llévale estas yucas a Juan. Y el niño dice, ¿a cuál, papá? Sí, ¿a cuál? Al del monte. Acá vive Juan, el del monte. Este señor acaba de poner y de crear un apellido, Juan del Monte. Ese se empezó a llamar Juan del Monte. Y así fue como se crearon apellidos dependiendo del lugar donde vivía la persona. Del río, del valle, del monte, de las casas, del mar, del solar, del bosque, de la villa, de la torre, de la vega, de la fuente, de la peña, de la cuesta, de la colina y muchos más. Pobre Dana cuando edite este video. Recuerden que si por ahí nombro su apellido me lo ponen en los comentarios. Su ortografía es sencilla. Si el apellido lleva una preposición o un artículo dentro, lo vamos a escribir con minúscula. Esto quiere decir el nombre con mayúscula inicial, la preposición o el artículo con minúscula y la siguiente palabra, que debe ser un sustantivo o un adjetivo, debe ser con mayúscula inicial. Bueno, también existen apellidos que se refieren a lugares como ríos, arroyo, ribera, peña, prado, etc. Si usted tiene un apellido que se refiere a un lugar pero no lo nombre, pónganlo en los comentarios para aprender entre todos. Estos apellidos precisamente son conocidos como topónimos. Topo quiere decir lugar, que viene la topografía. Resulta que en esta misma aldea vive Luis. Aquí vive Luis, aquí vive Luis y aquí vive Luis. Y el papá le dice al hijo, mijo, llévale estas yucas a Luis. ¿A cuál papá? Yo me estoy hablando como mexicano. Al de las flores, mijo. Ah, bueno, papá. Entonces el niño se va ¿para dónde? Para donde Luis, el de las flores. Y así empezaron a nombrar a las personas con su apellido de acuerdo a su actividad agropecuaria. Apellidos como Rosas, Flores, Toro, Vaca, Cabrera, Becerra, Cordero, Olivares, Nogal, Rosales y así sucesivamente existen por la actividad agropecuaria de estas personas. Y cada vez se creaban apellidos más extraños. Es que si era por el lugar, bueno, por el lugar. Por su actividad agropecuaria, bueno, pero hay unas cosas que vamos a ver en este video insólitas. Resulta que en esta misma aldea, en la vereda, vivía David. Aquí estaba David. Aquí vivía David y aquí también vivía David. En esta aldea vivía mucha gente. Y este señor le dice a su hijo, mijo, lleva estas yucas a David. ¿A cuál papá? Al carpintero, mijo. Y se va este niño para donde David, el carpintero. De allí nacen los apellidos que se refieren a profesiones u oficios. Entre esos tenemos labrador, pastor, herrero, vaquero, zapatero, molinero, guerrero, panadero, calderón, ballesteros, Ferreira, Molina, Montero, carbonero, campanero. Estoy rapeando. Dana, póngale una pista a esto que estoy diciendo. Y miren estos. Ya ni para qué estudian. Escuchen estos apellidos. Alcalde, duque, conde, doctor, rey y así sucesivamente. Y aún es más sospechoso pensar en que por algún rasgo físico de la persona se crearan apellidos. Volvamos a la cena del papá con el hijo. Mijo, llévale estas yucas a don Hermes. ¿A cuál Hermes, papá? Al calvo. Y así nacieron entonces los apellidos que se refieren a rasgos físicos de la persona. De allí surgen apellidos como Casado, Soltero, Delgado, Gordillo, Castaño, Rubio, Blanco, Moreno, Cortés, Prieto, Rojo, Crespo, Rizo, Chato, Bravo y otros un poquito más fuertes. Estos apellidos. Tuerto, Cojo, Zurdo, Cano y así sucesivamente, rasgos físicos y además de la personalidad, porque incluso existe el apellido huérfano. Bueno, pensando en eso se me ocurre en este momento por qué alguien le pondría a su hija Dolores. Hay otro, aparte de Dolores, como Piedad, Angustias. ¡Ay, Angustias! Ese nombre existía. Y hay otros apellidos que significan el hijo de. Ustedes han escuchado muy seguramente apellidos como Hernández, ¿cierto? Aquí la señorita Dana Marcela presente va a comentar este video porque es de apellido Hernández. Y es Dana Hernández. Estos apellidos que terminan así quiere decir hijo de. Hijo de Hernando. Entonces, apellidos que terminan en Z, que vengan de un nombre, son por ejemplo Rodríguez, hijo de Rodrigo, Martínez, hijo de Martín, López, hijo de Lope, y hay muchos más. González, Pérez, Fernández, Sánchez, Díaz, Ruiz, Jiménez, Álvarez, Ortiz, Muñoz, Domínguez, Gutiérrez, Vázquez, Velázquez, Núñez. Y hay muchos apellidos en español que significan muchas cosas. Figuras geométricas, comidas, sustantivos comunes y propios, por ejemplo, paredes, mercado. Bueno, infinidad de apellidos. Si no nombre su apellido, déjelo acá en los comentarios, por favor. Y si puede averiguar el origen de su apellido, lo pone aquí para aprender entre todos. Y listo, esto era un breve resumen acerca del origen de los apellidos y por qué existen los apellidos. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.